La compasión es uno de los comportamientos más característicos de nuestra especie, un sentimiento de empatía que nos produce el dolor o sufrimiento ajeno y que nos impulsa a evitarlo y remediarlo. Explorar cuándo y por qué surgió este rasgo en nuestra evolución es un reto apasionante. Nuestro invitado nos propone conocer la prehistoria de la compasión, un viaje por nuestro camino evolutivo para buscar evidencias sobre uno de los comportamientos que nos da la cualidad de ser humanos. Un viaje que nos llevará a un destino fascinante. Estas palabras las saqué del prólogo de un libro que nuestro invitado ha escrito y que quiere compartir con nosotros. El libro se llama La evolución humana, prehistoria y origen de la compasión, de la editorial Almuzara, y su autor es Roberto Sáez. Él es ingeniero industrial y divulgador científico. Ha impartido conferencias en el Museo Natural de Ciencias Naturales, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México y en diversas entidades públicas y privadas. Roberto, bienvenido a Misterioso Universo La Red. Muchas gracias, Víctor. Encantado de estar aquí. Pues nada, Roberto, muchas gracias a ti por venir al programa para compartir con todos nosotros tus conocimientos. Y te voy a hacer una pregunta que suelo hacer a todos los invitados que tenemos siempre aquí en el programa. La pasión que tienes por la prehistoria, ¿de dónde viene? ¿Por qué escribiste sobre ella y no sobre otro tema? Pues la pasión viene de bastante lejos. Yo siempre de pequeño me gustaba mucho, por ejemplo, el arte rupestre, las cuevas, Altamira, los bisontes, ¿no? Siempre he tenido mucho gusto por la prehistoria en ese sentido y bueno, pues luego conforme fueron pasando los años me enganchó mucho más el estudiar, el leer dónde estaban nuestros orígenes, ¿no? Es decir, aquellos humanos que vivían en la prehistoria, pues de dónde venían, ¿no? A su vez, en definitiva, cuál había sido la evolución de nuestra especie. Entonces, hubo un hito en mi vida que cuento con mucho cariño y es una visita a los yacimientos de Atapuerca, cuando los yacimientos de Atapuerca pues todavía la visita era otra, no estaba muy bien preparada, el museo por supuesto no existía, del Museo de la Evolución Humana, los yacimientos solo pues tenían una pequeña caseta donde había pues una vitrina con unas piezas, unos libros, como si fuera un micro museo, ¿no? Y ese era el centro de visitantes, ¿no? Entonces, pues yo me acuerdo que fui con mi familia y a mí me encantó, me gustó muchísimo, me compré inmediatamente el libro que había salido hace poco de José María Bermúdez de Castro, El chico de la Grandolina, y bueno, pues me enganché mucho por lo físico, es decir, cómo eran las especies humanas extintas, ¿no? Y cómo habían evolucionado, ¿no? Desde que surgieron, pues probablemente descendientes de los australopitecos hasta nuestros días. Entonces me enganché por lo físico y conforme iba pues estudiando más, aprendiendo más, me empezaba a preguntar por lo otro. Y lo otro es lo humano, los comportamientos humanos, ¿no? No solo lo físico, sino también qué es lo que nos hizo humano en cuanto a nuestra forma de ser, ¿no? Nuestro comportamiento y nuestra sociabilidad y nuestros rasgos, ¿no? Y bueno, pues al final la idea de escribir sobre uno de estos comportamientos tan humanos como la compasión, pues surgió de bueno, pues varias personas que me fueron animando, ¿no? Hice un trabajo, una exposición para el Museo de Ciencias Naturales que gustó mucho y bueno, pues me animaron a poner por escrito todo eso que había contado, ¿no? Y bueno, pues de ahí surgió la idea del libro y mi gusto por la prehistoria y en particular por este tema. Roberto, ¿qué te parece si empezamos haciendo un muy breve resumen de la evolución del ser humano y cómo fue evolucionando hasta llegar al Homo sapiens? Pero como te digo, muy breve porque si entramos en profundidad nos podemos tirar días hablando de este tema. Pues sí, vamos a ver si logro evitar días y logro evitar horas, ¿no? A ver si lo hago en unos pocos minutos. Eso, reducido a los minutillos. Todo un reto. Bueno, a ver, al final estamos hablando de un momento en el cual nos separamos de los chimpancés hace 6 o 7 millones de años, ¿no? Perdón. Desde entonces hasta
hasta los australopitecos, que existieron hace unos 4 millones de años, 3, 2, pues ocurrieron una serie de cambios, digamos en lo físico sobre todo, ¿no? Pues éramos unos primates o aquellas especies que acabaron desembocando en el linaje humano, pues eran unos primates que fueron cambiando, transformando su morfología hacia ser unos seres bípedos y hacia pues tener una dentición más reducida y muy paulatinamente ir adquiriendo otros rasgos derivados que tenían un poquito más de esplendor en los australopitecos, sobre todo la bipedación, ¿no? Los australopitecos son los seres que pues tenían una bipedación habitual, pues vamos, unánimemente aceptada prácticamente, y que digamos son la base de la morfología que al final pues desembocó en lo humano. Entonces los australopitecos tenían esa cualidad de la bipedación y durante 2 millones de años, pues digamos, estamos hablando de un género que englobaba muchas especies y al final pues un género, un conjunto de especies fantástico que existieron en África y únicamente en África, de los cuales a través de distintos procesos evolutivos, entre los cuales influyeron pues cambios en el clima, readaptaciones a otros ecosistemas nuevos, etcétera, pues fueron evolucionando hacia unos seres que se parecían un poquito más a los humanos modernos en cuanto al esqueleto postcraneal, es decir, de cabeza para abajo, pero todavía de cabeza para arriba pues eran unos seres muy primitivos. Dentro de esos 2 millones de años, que más o menos aproximadamente vivieron los australopitecos, su cerebro también fue creciendo bastante. Estamos hablando de un cerebro muy pequeño, del tamaño de un chimpancé adulto, pero dentro del rango muy amplio de tiempo geológico, pues ese cerebro también se fue multiplicando, iban desarrollando ciertas cualidades, iban adaptándose al medio. Los primeros Homo, las primeras formas humanas, Homo al final significa hombre, los primeros humanos surgieron hace unos 2 millones, algo más de 2 millones de años, las primeras formas de Homo, tenían ya un cerebro un poco más grande. Al final, un poco el umbral que distingue a australopitecos de Homo, pues bueno, pues es una etiqueta al final que definimos los humanos, ¿no? No se levanta no se acuesta un australopiteco y al día siguiente se levanta Homo, ¿no? Sino que en un momento dado pues tenemos que definir cuál es un poco el límite. El límite típicamente lo marca pues la capacidad craneal, que nos da una idea del cerebro que tenían, ¿no? Entonces, las primeras formas, las primeras especies, Homo habilis, Homo rudolfensis y un poquito después Homo ergaster, Homo erectus, en África, bueno, pues fueron desarrollando un cerebro en el entorno de los 2 millones de años y al mismo tiempo una adaptación bueno, pues a otro tipo de ecosistemas y generalizándose, adaptándose hacia distintos ecosistemas, mientras que otras formas de australopitecos que todavía existían fueron evolucionando, convivimos con ellas y algunos fueron incluso hiperespecializándose en la alimentación repetida de vegetales, como eran los parántropos. Esos seres que se alimentaban y tenían una gran dependencia de los vegetales, pues acabaron extinguiéndose cuando su ecosistema se alteró, mientras que los primeros humanos que estábamos no tan especializados, sino al revés, adaptándonos a distintos ambientes y expandiéndonos, empezándonos a expandirnos dentro de África todavía, pues sobrevivimos. E incluso empezamos a tener algunas cualidades que nos permitieron triunfar como humanos, es decir, empezábamos a tener unos comportamientos sociales. Y eso es, digamos, un poco el punto de inflexión, ¿no? De lo que marca lo humano de lo no humano. Es decir, no solo estamos hablando de unos cuerpos modernos, muy parecidos a los actuales, de unos cerebros que iban creciendo y que se aproximaban enseguida a los 1000 centímetros cúbicos. Recuerdo que nosotros tenemos unos 1300 de media, sino que además una de las dependencias que tenían para sobrevivir como especie era el poder desarrollar unas habilidades culturales y unas habilidades sociales
que les permitía sobrevivir. Y la selección natural fue favoreciendo esos comportamientos, ¿no? Entonces, tenemos un conjunto de cambios físicos y un conjunto de cambios culturales que fueron caracterizando esas especies, ¿no? Que al principio, pues, la que más triunfó fue Homo erectus, que lo encontramos en distintos sitios de África y también de Eurasia. Y luego, pues, ya entrando más en Europa, pues teníamos otras especies durante el Pleistoceno medio más orientadas hacia desembocar en el linaje neandertal, ¿no? Por supuesto, en paralelo al desarrollo del linaje neandertal en Europa, o en Eurasia, mejor dicho, pues teníamos en África la aparición de otros grupos humanos arcaicos, pero que acabaron evolucionando hacia el linaje nuestro, el linaje sapiens, que a su vez también, pues saliendo de África en sucesivas oleadas migratorias, se encontró con los neandertales en Eurasia, que ya estaban pues, muy debilitados como especie, y bueno, pues al final pues somos los que nos quedamos como única especie humana en el planeta, ¿no? No sé si he sido breve o todavía demasiado extenso, ¿no? Pero en unos pocos minutos yo creo que desde los australopitecos hasta lo que somos hoy en día se podría resumir de esa manera. Bueno, breve, lo que se diría breve ha sido en unos 6 minutos aproximadamente. Has hecho un resumen de aproximadamente 2 millones de años, más o menos. O sea que fíjate, se ha sido breve. Oye, en el Homo ya extinguido se encontraron ciertos indicios de comportamientos de tipo de como si sintieran compasión por otros seres vivos, otros homínidos. ¿En qué momento de la prehistoria se empiezan a ver estos indicios? Bueno, se empiezan a ver, con cuentagotas, se empiezan a ver algunas posibles evidencias en ese entorno del 1,5 millones, 2 millones de años, ¿no? Cuando he hablado antes que ese umbral de lo humano, esa aparición de los comportamientos en los cuales hoy nos veríamos identificados, estamos hablando de la organización, de grupos, de la dependencia de la cultura, de desarrollo de cierta tecnología para la talla lítica un poquito más sofisticada que dar unos pocos golpes, ¿no? Bueno, pues en paralelo a todo eso, al final también se están desarrollando algunos comportamientos que les permiten a aquellos humanos sobrevivir en un medio natural que es muy hostil. Estoy hablando de un momento muy anterior, por ejemplo, al dominio del fuego. El fuego, que es una invención clave, ¿no? El dominio del fuego en nuestra evolución, pues ocurrió muy posteriormente, ¿no? El dominio extendido del fuego a lo mejor hasta hace 500 000 de años no ocurrió. Con lo cual, si nos retrotraemos hace 2 millones de años, estamos hablando de un momento en el cual solo, entre comillas, tenemos un desarrollo de una tecnología lítica que vamos sofisticando un poquito más cada vez, ¿no? Y eso tenemos que pensar que conllevaba el desarrollo de una capacidad también muy importante de aprendizaje y de transmisión del conocimiento. Son grupos humanos pequeños, son grupos de unos 20, 30 individuos que están en un medio natural, insisto, muchas veces hostil, y que no están en un entorno tranquilo para inventar cosas nuevas, para crear grupos sociales con sus niños y transmitirles conocimiento, etcétera, sino que todavía son un animal más, están totalmente integrados en la naturaleza, con lo cual el valor que hay que dar a esa transmisión del conocimiento, desde luego al desarrollo de la tecnología, pero sobre todo a esa transmisión del conocimiento, tiene que ser muy grande. Además de esa transmisión de conocimiento, ellos tenían que tener otro tipo de comportamientos de colaboración para poder sobrevivir. Si estamos hablando de grupos, pues ciertamente que vivían muy aislados unos de otros, pues que estaban en continuos movimientos, que se encontraban a veces, no estamos muy seguros en esos encuentros cuál era su comportamiento, si un comportamiento de receloso o un comportamiento colaborativo. Yo creo que más bien receloso, si tenemos en cuenta el ejemplo de los primates actuales. Pero desde luego tenemos que fijarnos en el comportamiento intragrupo. El comportamiento intragrupo tendría que estar muy enfocado al desarrollo de
una colaboración entre ellos para sobrevivir como grupo. Entonces, esas primeras evidencias de compasión y de ayuda y de cuidado entre ellos ya las vemos hace 1,5 millones de años, ¿no? Hay algunos ejemplos que muestran claramente esos posibles comportamientos, ¿no? Hay, por ejemplo, una Homo ergaster que tuvo, bueno, pues tuvo una enfermedad que se llama hipervitaminosis A, que se produce y la tienen algunos depredadores carnívoros cuando consumen demasiada carne, ¿no? Entonces esta Homo ergaster probablemente se comió pues el hígado de un carnívoro y bueno, pues padeció esa enfermedad que lo que en definitiva, en resumen, lo que le produjo fue unos dolores terribles porque pues se le desprendía el periósteo, la piel. El periósteo es el tejido que envuelve los huesos, ¿no? Y sin embargo se le curó, porque los fósiles que nos han llegado hoy en día estamos viendo que esos coágulos se volvieron a osificar y a la hora de fosilizar esos huesos vemos esa osificación, con lo cual estamos viendo una enfermedad que padeció durante meses probablemente y que le impedía prácticamente hacer nada, dependía de los demás, dependía de su grupo y su grupo le ayudaba a esa muchacha, ¿no? Era una joven. Le ayudaba, le alimentaba, le movía, le cuidaba, le protegía. Es decir, los comportamientos de ese grupo estaban condicionados y se tuvieron que readaptar por esta humana. Es una humana. Homo ergaster, homo significa, insisto, hombre, con lo cual estamos hablando ya de una especie humana. Ese es un ejemplo, ¿no? Muy, muy claro, ¿no? Otro ejemplo puede ser también, esto ocurrió en Kobi Fora, en las orillas del actual lago Turkana, y hay otro ejemplo en Dmanisi, en la actual Georgia, también en el orden de 1,8 millones de años en este caso, pues un Homo erectus que estuvo desdentado, vivió desdentado durante muchos años, y eso se ve porque, bueno, pues el hueso, los alvéolos están muy reabsorbidos y el hueso está prácticamente perdido, ¿no? En la mandíbula. Eso es muy, muy fino, ¿no? Y eso indica que muy probablemente tuvo que ser ayudado en su alimentación por su grupo. Otro ejemplo, también de nuevo volviendo al lago Turkana, pues el chico de Turkana, un famoso esqueleto muy completo de Homo ergaster, pues sufrió varios probablemente episodios de dolores de espalda. Se ve algunas vértebras que tienen daños y bueno, yo te puedo decir que padezco de la espalda, que cuando tienes esos dolores producidos por una hernia no te puedes mover y dependes de los demás. Entonces, si yo en mi casa he estado algunos días súper fastidiado porque no me puedo mover y porque dependo de los demás para que me ayuden, pues te puedes imaginar en una vida como la que tenían aquellos humanos, totalmente a expensas de la ayuda de su grupo y de lo que los depredadores le pudieran respetar su vida, ¿no? Unos pocos meses más, pues lo que pudo significar para el chico de Turkana, ¿no? Esos son 3 ejemplos de hace del entorno 1,5 millones de años, cuando marcamos un poco el límite del origen de lo humano, ¿no? De sus comportamientos humanos, 1,5 millones, 2 millones de años, ¿no? Luego hay comportamientos, empezamos a ver unos comportamientos más frecuentes en ese linaje neandertal del que hablaba, ¿no? En la cima de los huesos, en Atapuerca, hay un precioso caso de una chica de unos, me parece que tenía 10-12 años, que bueno, pues se ha observado que de nacimiento tenía una enfermedad. Básicamente se resume en que los huesos del cráneo pues se fusionaron prácticamente ya desde antes de nacer, ¿no? Eso impidió un desarrollo normal del cerebro, un retraso y deficiencias psicomotrices importantísimas, y bueno, pues vivió de 12 años, es decir, vivió con una total dependencia de su grupo. A esta chica le llamaron, los investigadores le llamaron Benjamina, que significa la más querida, porque es un ejemplo precioso, ¿no? Lo llaman la primera muestra de amor fosilizado, ¿no? Y esto ocurrió hace 0,5 millón de años
la friolera de hace medio millón de años, ¿no? Con lo cual, yo creo que es una de las primeras muestras o una de las muestras de compasión más bonitas que podemos encontrar, más antiguas al mismo tiempo, ¿no? Y luego en el linaje neandertal pues ocurrieron pues muchos otros casos, ¿no? De ayuda a los neandertales, pues que eran seres que muchas veces se han considerado hasta hace pocas décadas como seres primitivos, estúpidos, toscos. Bueno, pues te puedo contar sobre numerosos casos de realmente de cuidados que había entre neandertales y que muestran incluso que esos cuidados pudieron ser casi generales, ¿no? Roberto, ¿se pueden encontrar similitudes entre la encefalización de las habilidades cognitivas como los comportamientos de la compasión, como acabamos de hablar? Sí se puede. De una forma indirecta, lo que se ha encontrado es que, pues de nuevo, alrededor de ese umbral de los 2 millones de años, pues ocurrió un crecimiento cerebral. A ver, el crecimiento cerebral hay que hablar con cuidado de ello, ¿no? Porque pues los primates tenemos un cerebro muy grande en comparación con otros animales y de la misma masa corporal. Entonces, lo que ocurre es que los humanos pues tenemos un cerebro todavía en proporción más grande que el resto de los primates, ¿no? Y eso empieza a observarse, ese crecimiento y ese crecimiento desproporcionado, ¿no? Se puede empezar a observar, podemos decir que se empieza a observar hace 2 millones de años. Pero no de todo el cerebro, sino de una serie de partes claves del cerebro que, como te podrás imaginar, pues son las relacionadas con los procesos cognitivos más avanzados. Por ejemplo, los lóbulos parietales están muy relacionados pues, con la coordinación, con los recuerdos. El lóbulo frontal que también creció mucho, un poco más proporcionado al resto del cerebro, pero bueno, pues el lóbulo frontal pues empezó a ser más grande, ¿no? Y está muy relacionado con todas las habilidades relacionadas o las habilidades vinculadas con la planificación, con la anticipación, el control de la conducta, la socialización. En definitiva, hay partes clave del cerebro que se desarrollan de una manera más acusada que otras, y además lo que ocurre en aquellos primeros humanos es que empieza a verse una cierta asimetría del cerebro. Curiosamente, no sé si sabías que nuestro lóbulo frontal es más grande en el lado derecho y el occipital es más grande que en el izquierdo. Entonces nuestro cerebro se ve un poco como girado, ¿no? Hay un torque, una torsión del eje cerebral. Pues esto que no se observa en los australopitecos ya se empieza a observar en los Homo habilis. Entonces hay una cierta relación entre esta torsión del cerebro y la lateralidad de muchas de las funciones que hoy tenemos. Pues, la más explícita es que la gran mayoría de los humanos somos diestros, ¿no? Esta lateralidad y esta separación, esta división de funciones entre el lado izquierdo y el lado derecho del cerebro, pues ya se observa en los primeros humanos y, por ejemplo, en el lóbulo frontal derecho está más vinculado con funciones de socialización y organización. Entonces, si por entonces ya se empieza a ver esta torsión del cerebro, pues de alguna forma sí que puede verse una cierta relación, ¿no? Hay muchas más cosas, o sea, no solo es el tamaño del cerebro, sino también las conexiones neuronales, ¿no? Lo que produce al final la inteligencia. No solo es el tamaño del cerebro lo que produce inteligencia, sino que está muy relacionado con las conexiones neuronales, ¿no? Entonces, pues a través de los moldes cerebrales, pues también se empieza a ver, si bien el desconocimiento que tenemos de la evolución del cerebro, bueno, pues todavía es grande, ¿no? Hay mucho que avanzar, afortunadamente, en cuanto al conocimiento de la evolución del cerebro. Sí que se empieza a adivinar que puede haber una mayor relación entre esas áreas que estaba mencionando antes, que se desarrollan hace 2 millones de años, y las conexiones neuronales también. E indirectamente también tenemos otra posible evidencia, ¿no? Y es que el grado de mielinización de las neuronas, pues hay una vaina de mielina que protege los axones de las neuronas, ¿no? Y que esa vaina
comienza en el nacimiento, ¿no? Y se prolonga pues hasta que tenemos más de 30 años en los humanos. Sin embargo, en el resto de los primates, pues en la edad juvenil esa mielinización se completa. ¿Y eso qué significa? Pues que al final esa vaina de mielina lo que produce es que las conexiones neuronales van muchísimo más rápidas, no aceleran las conexiones neuronales. Con lo cual, como he dicho antes, si la inteligencia está relacionada con no solo el tamaño, sino las conexiones neuronales y la velocidad de transmisión, pues si la mielinización en los humanos es un proceso que se va madurando y que se prolonga hasta bien entrada a nuestra edad adulta, pues eso también es un indicativo de la evolución del cerebro y del desarrollo de esas habilidades cognitivas, ¿no? Sí, claro, desde luego. De hecho, bueno, es lo que nos ha hecho llegar hasta el Homo sapiens al final, esa inteligencia que se ha podido desarrollar. Oye, en tu libro leí sobre un Homo que para mí era desconocido. Quizás, pues, bueno, pues por no saber, por no haberme molestado quizás en buscar esa información. El Homo antecesor. ¿Nos puedes explicar qué o quiénes eran estos Homos antecesor? Pues sí, Homo antecesor es una especie que se definió a partir de un conjunto de una decena de individuos de Grandolina, que es uno de los yacimientos de Atapuerca, de la trinchera del ferrocarril. Entonces, en Grandolina, lo que se encontró haciendo un sondeo fue pues, un conjunto de fósiles que tenían una antigüedad de unos entre 800.000 y 1.000.000 de años, y que bueno, pues tenían unas características muy peculiares porque se diferenciaban de otros humanos, de otras especies humanas del Pleistoceno medio europeo, y además se aproximaban a la presencia humana más antigua en Europa, que es de más o menos de 1,4 millones de años. Entonces, los restos de 1,4 millones de años realmente se cuentan con los dedos de una mano. Tenemos en Orce y tenemos también en Atapuerca en otro yacimiento, una mandíbula en la cima del elefante. Pero realmente no tenemos como tal una especie que pueda aproximarse a una antigüedad tan grande. Homo antecesor, ya digo, se definió a partir de simplemente de lo que se encontró, que no fue poco, en un sondeo hace más de 2 décadas, y todavía no se ha vuelto a excavar en su totalidad el nivel TD6 de Grandolina, que es donde se espera que haya centenares de nuevos fósiles de Homo antecesor, ¿no? Lo que ocurre con Homo antecesor es que solo se encontraron individuos juveniles e infantiles. Lo que realmente permite caracterizar mejor una especie y ver qué semejanzas y qué diferencias tiene con otras especies humanas, pues son típicamente los individuos adultos, y eso es lo que se espera en los próximos pocos años que se encuentre en Grandolina, en Atapuerca. Lo que vemos en Homo antecesor son unos rasgos muy curiosos, porque su cara se parece mucho más a la de los humanos actuales que a pues, otras especies con rasgos más arcaicos, ¿no? Es una cara muy grácil, es una cara ligera y que se parece, como digo, a la de los humanos actuales, es cortita. Y bueno, pues esperemos que los adultos de Homo antecesor, cuando aparezca, pues la cara probablemente pues siga siendo un poco grácil, ¿no? También se empiezan a observar algunos rasgos propios de neandertales, y una de las hipótesis es que Homo antecesor pudo ser pues el ancestro común del linaje neandertal y del linaje sapiens. Poco el origen de Homo antecesor todavía no está muy claro, ¿no? Puede ser una especie que vino de Asia, o bien del oeste asiático, o bien una especie que se desarrolló en África y que pasó a Europa y nos lo hemos encontrado en Grandolina. También unas huellas en la costa sur de Inglaterra se asocian a Homo antecesor por la antigüedad también de 800.000 años. Entonces, Homo antecesor es esto que te cuento, y que tiene una peculiaridad. La menciono por la importancia que tiene y dentro del contexto de definir los primeros grupos humanos en Grandolina, en particular en Europa, ¿no? Pero porque tiene un comportamiento muy peculiar, como decía, y es el canibalismo.
y es que casi todos, no, una proporción muy grande de los huesos que se encontraron pues están procesados con marcas de corte que indican pues que fueron canibalizados, que fueron consumidos por otros humanos en aquel lugar. Este comportamiento de canibalismo, pues bueno, hoy en día pues nos escandaliza por nuestros sesgos culturales, pero por entonces pues no, obviamente dentro de aquella antigüedad pues no había ningún sesgo cultural que se parezca a lo que hoy en día nos escandaliza, ¿no? Hay distintas hipótesis de qué pudo ocurrir a qué pudo obedecer ese canibalismo, y en principio pues la más aceptada puede ser pues una discusión por la territorialidad de la ocupación, ¿no?, de aquel lugar por Homo antecesor, ¿no? Es decir, todavía no vemos compasión o no hemos encontrado comportamientos compasivos en Homo antecesor, pero sí muy cerquita del mismo sitio el que he descrito encima de los huesos también en Atapuerca 300.000 años después, el de Benjamina, ¿no?, y el de los pre-neandertales de la cima de los huesos, ¿no? Bueno, de todos modos, el tema del canibalismo, en este caso en el Homo antecesor, sería muy similar, ¿no?, al que podemos encontrar hoy en día en las tribus ahí del Amazonas, que al final existe ahí el canibalismo. Digo el Amazonas porque, bueno, es donde más se conocen, donde el canibalismo existe cuando hay guerras tribales entre poblados, por decirlo así, que la única lucha es por territorio. Más o menos. Sí, bueno, a mí me gusta también, siempre que se habla de canibalismo con una connotación de violencia, que obviamente está justificada porque la hay, y en el pasado pues también la habría. A mí también me gusta recordar la hipótesis del canibalismo como señal de respeto y de que al final te estás alimentando pues de algo de otro muerto, ¿no? De una parte de otro muerto, ¿no? Con lo cual estás vinculando una parte de un ser semejante a ti, haciéndolo tuyo, ¿no? Tomándola, ¿no? Comiéndola, ¿no? Eso también existe, ese comportamiento, es un comportamiento puramente cultural, ¿no? Es decir, el canibalismo no solo nos tiene que escandalizar por su connotación de violencia, sino también pues tenemos que verlo con otro tipo de connotaciones culturales. Sí, posiblemente sea ese tema que estamos acostumbrados, como dices, como sociedad, a que eso está mal, y en aquella época, pues bueno, pues era algo común, algo normal, algo habitual, quizás. Bueno, Roberto, pues se tiene constancia de que los neandertales enterraban a sus queridos tras partir en ese gran viaje del que ningún ser vivo nos libramos. Pero puntualizas en tu libro que tenían un afecto especial a aquellos que cuando enterraban a niños. ¿Qué indicios o qué pruebas podemos encontrar para llegar a esa determinación? Pues déjame primero, si te parece, lo he mencionado antes, el contexto en el cual hablamos de lo que sorprende encontrar comportamientos compasivos en los neandertales y sobre todo a sus niños choca mucho porque la imagen que tenemos de los neandertales está muy arrastrada, está muy, muy influida por lo que seguramente aprendimos en libros de texto, pues que tenían todavía un enfoque del que hemos arrastrado hace mucho tiempo. Cuando se encontraron los neandertales, al final, el contexto científico de la época pues los arrinconó como unos seres brutales y unos seres pues que no tenían ni de lejos una inteligencia como las de los grandes humanos modernos y la gran especie Homo sapiens, ¿no? Bueno, pues no ayudó tampoco a la interpretación de los primeros restos que se encontraron, ¿no? Y de algún esqueleto que tenía pues graves daños, ¿no? Y artritis y bueno, pues enfermedades en la espalda que bueno, pues se interpretaron como que al final pues eran seres cavernícolas que caminaban agachados y que tenían una frente huidiza que les daba un aspecto todavía más simiesco y que bueno, pues prácticamente arrastraban los pies. Bueno, pues esa imagen pues ha perdurado en dibujos, ha perdurado en literatura pues hasta bastante
recientemente, bueno, sin ir más lejos, perduró unos 60 años hasta que en los años 50 una reinterpretación de este esqueleto del que hablaba, la Sapelosén, pues vio que efectivamente era un esqueleto que tenía enfermedades y que tenía problemas físicos y que se había interpretado mal y que los neandertales no eran así. Los neandertales eran unos seres que eran muy parecidos a nosotros, que tenían un cuerpo muy parecido al nuestro, un poquito más bajitos, mucho más robustos, porque eran muy fuertes, y bueno, pues y el cráneo pues tenía unos rasgos distintos y tal, pero nada más, que tuvieran una frente un poquito más huidiza que la nuestra, pues no significa nada. De hecho, su cerebro promedio es más grande que el nuestro, porque eran unos seres muy grandes, entonces pues su cerebro también era un poco más grande. ¿Significa que eso que eran más inteligentes incluso que nosotros? Pues no, no significa eso, porque como he dicho antes, la relación de cerebro y de inteligencia no es directa. Pero sí, desde luego, tenían una inteligencia que han demostrado en la cultura que desarrollaban, la cultura de talla lítica, desarrollaron una cultura propia, el musteriense, e incluso se les empieza a asociar, pues, bueno, posible arte, ¿no? Se ha datado algunas pinturas en España con mucha polémica, con una antigüedad correspondiente a una autoría neandertal. Pero quitando esa polémica, sí que hay pues distintos grabados y distintas piezas de madera que están hechas, adornos que están hechos por los neandertales. Una estructura en una cueva francesa, Bruniquel, hecha con estalagmitas en el interior de la cueva, la zona más oscura, pues que demuestran unas capacidades cognitivas muy avanzadas. Es decir, la imagen de los neandertales tiene que cambiar radicalmente de nuestras cabezas. Eran seres muy inteligentes como los Homo sapiens. Tenemos que cambiar varios mitos. Tenemos que cambiar que los sapiens, cuando nos cruzamos con ellos, les derrotamos en batallas y tal. No existen evidencias de violencia entre sapiens y neandertales. Tenemos que vencer el mito de que, bueno, pues de alguna forma teníamos una tecnología superior, que les fuimos arrinconando y tal. Bueno, puede que sí, tuviéramos una tecnología efectivamente un poco más avanzada. Nosotros hacíamos, digamos, fuimos evolucionando, nuestra tecnología lítica era cada vez más reducida y más especializada en distintos tipos de herramientas, mientras que pues, las herramientas musterienses, que ya me gustaría a mí saber tallar, como algunas herramientas que he visto en museos y que he cogido con mis propias manos, eran muy complejas, pero bueno, pues a lo mejor no tenían el nivel de especialización que llegamos a tener nosotros. Pero eso no significa que con nuestra neotecnología les barrimos de Europa, no. Cuando nos llegamos nosotros a cruzarnos con los neandertales y nos cruzamos y nos reprodujimos, con lo cual no les odiábamos precisamente, sino que nos reproducíamos con ellos en distintos eventos, bueno, pues insisto, tenemos que vencer ese mito, y cuando nos encontramos con ellos iba a decir que ya estaban muy debilitados. Los neandertales, aquí empiezo a hablar un poquito de un poco los problemas que tenían ellos, ¿no? Los neandertales eran una especie que nunca llegó a ser muy numerosa. Hay distintos estudios que hablan, bueno, pues de distintos números y tal, pero vamos a pensar en unos 10.000 como referencia, bueno, referencia aproximada, unos 10.000 neandertales de población en todo el globo cuando llegaron a su plenitud. Es decir, los grupos neandertales estaban muy dispersos y eran pequeños. Sí que es verdad que algunas zonas tienen mayor concentración que otras, es decir, no podemos, por supuesto, imaginar una densidad de población neandertal más o menos homogénea y tal, sino que bueno, unos grupos estaban cercanos y en otras áreas no había absolutamente nada, ¿no? Sin embargo, pues los neandertales eran pocos, ¿no? Eran grupos de unos 15, 20 individuos, tal vez algo más, ¿no? 25, y que sufrían mucho. Sufrían mucho, me refiero a que los neandertales, el linaje de los neandertales, sufrieron las glaciaciones, ¿no? No es que vivían en el hielo, es otro mito que tenemos que derribar. No eran seres de hielo,
no, no corrían por el hielo a refugiarse en las cuevas. Ya, seguramente pasaba mucho frío, pero cuando las temperaturas eran más bajas en el planeta, ellos no vivían en las zonas ocupadas por el hielo, sino que vivían en las penínsulas del sur de Europa, vivían en los sitios más cálidos. ¿Qué es lo que pasa? Que en los momentos más fríos, pues se extinguían, los grupos que estaban más al norte se extinguían, sobrevivían los que estaban más al sur. Cuando en los momentos más cálidos, los que estaban más al sur, pues volvían a expandirse, volvían a florecer esos grupos humanos y volvían a expandirse hacia el norte. Bueno, pues vivieron así incluso 17 fluctuaciones climáticas. Eso es una barbaridad, ¿no? Es decir, sufrían muchos cuellos de botella. Su población nunca llegó a ser muy numerosa y eso lo demuestra también que la pobreza de su genoma pues es alta, ¿no? Digamos, no tenían una riqueza genética y estaban continuamente en movimiento, tenían los fósiles que nos han llegado, los neandertales, en una alta proporción tenían lesiones, algunas de ellas muy graves, ¿no? Es decir, toda esta introducción, con lo que quiero establecer es un contexto para entender que los neandertales, pues la atención que tenían que tener intragrupo dentro de sus grupos era muy grande para poder sobrevivir. Ese contexto emocional y social pues era muy grande hacia el interior del grupo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en el interior del grupo? Pues una mención especial pues la tienen los niños, ¿no? Entonces, los niños muy probablemente pues tendrían unos lazos emocionales especiales con los neandertales, como cualquier otra, como ocurre en cualquier otra especie humana, no tienen por qué ser muy distintos a los lazos emocionales que tienen los niños en nuestros grupos actuales modernos, cosa que también hay que poner entre paréntesis, porque no en todas las sociedades se tiene el mismo cariño y cuidado y tal que hacia los niños, ¿no? Como podemos tener tú y yo hacia los nuestros, pero bueno, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Ese paréntesis. En definitiva, lo que se ha observado es que los enterramientos infantiles, pues, tenían cosas especiales, estaban realizados con cierto mimo, ¿no? Entonces, eso se ha interpretado pues como que los niños neandertales pues podían ser de alguna forma en vida un poquito especiales o que se les enterraba precisamente por lo que sufrían en vida, ¿no? Se les trataba de dar en muerte los mismos que a los pobres en vida no tenían. O sea, hay muchísimas hipótesis, ¿no? Pero en definitiva sí que hay algunos enterramientos que son son muy bonitos, ¿no? Pues hay uno en Uzbekistán, Besiktas, que pues es un niño de unos 8 años que tiene 5 pares de cuernos de cabra encima de su cuerpo, ¿no? Hay quien lo ha interpretado como una protección ante las hienas, ¿no? Pero bueno, pues hay que dar un enterramiento bonito, ¿no? Aquí en Pinilla del Valle, muy cerquita de Madrid, pues también una niña neandertal se ha encontrado en asociación con un montón en la cueva descubierta, con un montón de cuernos de uro y bisonte, y también hay pequeñas hogueras, ¿no? Y por encima de sus huesos, pues cráneos de herbívoros a los que se retiró la mandíbula. Es decir, se piensa que eso también pudo ser un enterramiento un poquito especial, ¿no? Y muchos más casos, ¿no? Es decir, hay casos muy llamativos y casos a lo mejor no tan llamativos, pero que sí siempre siempre numerosos casos pues, de enterramientos con objetos o con alguna peculiaridad o una herramienta cerca del corazón, alguna peculiaridad que indica que los enterramientos infantiles pues podían ser especiales, ¿no? Una característica más, insisto, que yo quiero en mi libro ayudar a que los lectores, que seguro que muchos ya han derribado esos mitos, pues terminen de derribar otros respecto a la brutalidad y el arcaísmo que hemos asociado siempre a los neandertales y que lo seguimos haciendo. Porque muchas veces llamamos a otro neandertal utilizándolo como insulto, ¿no? Desde luego, sí. Y que levante la mano quien no lo haya hecho nunca, ¿no? Sí, desde luego, exactamente. Como tú dices, tenemos en nuestras mentes esa idea del neandertal, de ese ser homínido salvaje, completamente irracional, un animal, o sea, que no se parece absolutamente en nada a un hombre.
¿sabes? Esa es la imagen que tenemos un hombre, vamos, a un ser humano. Es la imagen exactamente que muchísimos tendríamos en la cabeza y tal. Y como dices, a medida que estudiamos ciertos indicios que tienen este tipo de homo, pues es verdad que demuestran que al fin y al cabo es un homo más en la pirámide evolutiva, que lucha obviamente por hacerse un poco hueco también, como todos, dentro de esa pequeña pirámide. Así que, Roberto, no te entretengo más. Muchísimas gracias por dedicarnos ese valioso tiempo para hablarnos de tu libro Evolución humana, prehistoria y origen de la compasión, de la editorial Almuzara. Y el nombre del autor e invitado es Roberto Sáez. Por cierto, Roberto, ¿el libro dónde podemos encontrarlo para adquirirlo? Pues el libro está en todas las librerías y en todas las tiendas online típicas de Casa del Libro, Amazon, Corte Inglés, etcétera, etcétera, etcétera. Y en las librerías que no estén disponibles en stock, pues con disponibilidad de tiempo muy corta, según me ha demostrado la editorial, que hasta ahora lo está haciendo fenomenal. Te aviso que el mío llegó rapidísimo, sin esperármelo casi, ¿eh? Así que... Pues, muy bien. Pues si alguno de nuestros oyentes quisiera ponerse en contacto contigo, ¿cómo podría hacerlo? Pues soy muy tuitero, entonces cualquiera me puede encontrar, yo creo la forma más fácil, en Twitter, Roberto Sáez M, es mi cuenta, Roberto Sáez M, y yo creo que es la forma más fácil. También estoy en Facebook y luego tengo un blog, desde hace 5 años escribo el blog Nutcrackerman, un poquito complicado, es hombre cascanueces en inglés, nutcrackerman.com. Ahí pues semanalmente escribo pues sobre pues o novedades que están ocurriendo en este mundillo o reflexiones o análisis de un determinado fósil, etcétera. Y trimestralmente, por ejemplo, también pues hago un resumen de las noticias, de las 20 o 30 noticias que en ese trimestre pues han ido surgiendo sobre evolución humana, ¿no? En crackerman.com pues también me podéis encontrar. Muy bien, venga, pues ya no te entretengo mucho más, Roberto. Muchas gracias de nuevo y ojalá y vendas muchos libros. Y recuerda que siempre que quieras y que te apetezca venir, esta es tu casa. Muchísimas gracias, Víctor. Ha sido un gran placer.